Buenas tardes, maestra. Mi nombre es García Cruz Abril. Somos del grupo 401 y hoy venimos a exponerles sobre dos temas. Nuestro primer tema que vamos a exponer es ondas sísmicas. El segundo tema sería principios de superposición de las ondas. Nuestros integrantes del equipo son Solorio Vigueras Carlos David, Roque Brito Carla y Rivas Aguilar Cristian Ali y una servidora García Cruz Abril. Como lo mencionaba mi compañero anteriormente, el principio de superposición de las ondas es cuando dos ondas se encuentran en un punto o región específicamente. El resultado es una nueva onda cuya perturbación es la suma de las dos unidades. Este es un fenómeno en donde las dos ondas se unen para formar una onda de mayor o menor amplitud. La ecuación de estas son la suma algebraica de la superposición de las ondas que se están suponiendo. El principio de las ondas postula que se deben de desplazar en el mismo medio o a la misma vez. Después de hacer esta interacción, cada una de ellas mantiene su integridad. Sus objetivos serían estudiar diversos casos de dos ondas armónicas, así como también sería entender los fenómenos que se producen, que son indiferencia constructiva, destructiva, batidos y ondas estacionarias. Sería el número 3, conocer las ondas que se producen en coordenadas, columnas, gaseosas, varillas y placas vibrantes. Existen varios tipos de ondas. Podemos diferenciarlas fácilmente. Unas son las que se producen al pulsar una cuerda tensa, así como en un piano, así como ocurre al excitar los extremos de una onda gaseosa, así como los instrumentos musicales de viento. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ali Rivas Aguilar del grupo 401 y a mí me toca exponer sobre los principios de la superposición de las ondas. La superposición de las ondas es cuando dos ondas se encuentran en un punto o una región del estado. El resultado es una onda nueva cuya perturbación es la suma de las perturbaciones de las dos ondas originales, a la cual le consideraremos la superposición e interferencia de ondas armónicas. Se denomina interferencia el resultado de la superposición de dos ondas o más. El objetivo es estudiar diversos casos de superposición de dos ondas armónicas, entender diferentes fenómenos que se producen, como la interferencia constructiva, destructiva, batidos y ondas estacionarias, así como conocer las ondas estacionarias que se producen con columnas gaseosas, varillas, cuerdas y placas vibrantes. Los batidos son un fenómeno particular de interferencia, cuando dos trenes de ondas de igual amplitud pero frecuencia ligeramente diferentes coinciden en un espacio, dan lugar a una vibración cuya amplitud varía con el tiempo. Se trata de ondas sonoras. Estas variaciones de amplitud se percibirán como variaciones de sonoridad, o lo que es lo mismo, aumento o disminuciones periódicas de intensidad, lo que se denomina batido o pulsación. Ondas estacionarias. Este fenómeno es un caso particular de interferencia. Se produce cuando una onda llega a una superficie y se refleja totalmente. Existen varios tipos de ondas estacionarias. Podemos diferenciar fácilmente aquellas que se producen al pulsar una cuerda tensa, como lo hace un piano, de las que se producen al excitar uno de los extremos de una columna gaseosa, como es el caso de los instrumentos de viento. Las ondas sísmicas son movimientos que se producen en la corteza terrestre. Este movimiento es producto de la energía liberada a partir de un foco llamado hipocentro. Las placas tectónicas o placas litosféricas son los distintos fragmentos en que se divide la litosfera terrestre, o sea, la capa más superficial del planeta, donde están incluidas la corteza y la parte superior del manto terrestre. En sus bordes se concentra la actividad sísmica, volcánica y orogénica. Las ondas sísmicas podríamos dividir en dos grandes grupos, ondas internas y ondas superficiales, y dentro de estos dos grupos existen 4 tipos de ondas sísmicas: P, S, L y R.
internas, tal y como su propio nombre indica, son aquellas que viajan media el interior. La composición del interior de la Tierra es muy complejo, de forma que este tipo de ondas siguen caminos curvos. Es un efecto parecido al de refracciones de ondas de luz. En cuanto a las ondas S, en este caso el desplazamiento se realiza de forma transversal a la dirección de propagación. Tienen una velocidad menor que las ondas P, por lo que aparecen en el terreno más tarde. Superficiales. Una vez las ondas sísmicas que se han generado en el interior de la Tierra alcanzan la superficie, se generan las conocidas como ondas L. Estas son las responsables de los daños ocasionados por los terremotos en las estructuras. Las oscilaciones libres se dan única y exclusivamente en sismos de gran intensidad. En cuanto a las ondas del lob, dan lugar a un movimiento horizontal de corte en la superficie. Y por último, las ondas de Rayleigh, un tipo de ondas superficiales que generan un movimiento elíptico retrógrado del suelo. La velocidad a la que se propagan es prácticamente un 90% inferior a la de las ondas S. Los sismos se originan en el interior de la Tierra y se propagan por ella en todas las direcciones en forma de ondas. Son de corta duración e intensidad variables y producidos a consecuencia de la liberación repentina de energía. Paradójicamente, poseen un aspecto positivo que es el de proporcionarnos información sobre el interior de nuestro planeta. Actualmente, gracias a la técnica conocida como tomografía sismológica o sísmica, se conoce con gran detalle el interior de nuestro planeta. Las velocidades de las diferentes ondas dependen de las características del medio. Por ejemplo, en rocas ígneas, la velocidad de las ondas P es del orden de 6 kilómetros, mientras que en rocas poco consolidadas es de aproximadamente 2 o menor. La secuencia típica de un terremoto es: primero el arribo de un ruido sordo causado por las ondas P, luego las ondas S y finalmente el retumbar de la Tierra causado por las ondas superficiales. Aunque la interacción entre placas tectónicas es la principal causa de los sismos, no es la única. Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar sismos cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo. Las causas más generales se pueden enumerar según su orden de importancia en tectónicas, volcánicas, hundimientos, deslizamientos y finalmente explosiones atómicas. El punto exacto en donde se origina el sismo se llama foco o hipocentro. Se sitúa debajo de la superficie terrestre a unos pocos kilómetros hasta un máximo de unos 700 de profundidad. El epicentro es la proyección del foco a nivel de la Tierra, es decir, el punto de la superficie terrestre situada directamente sobre el foco, donde el sismo alcanza su mayor intensidad. El fallamiento, o mejor llamada falla, de una roca es causada precisamente por la liberación repentina de los esfuerzos, compresión, tensión o de cizalla, impuestos al terreno. De esta manera, la Tierra es puesta en vibración. Esta vibración se debe a que las ondas sísmicas se propagan en todas las direcciones y transmiten la fuerza que se genera en el foco sísmico hasta el epicentro en proporción a la intensidad y magnitud de cada sismo. Así es como mi equipo y yo damos por concluido este tema agradeciendo su atención.